¿Qué tal? Buenas tardes. El ascenso de liderazgos populistas en diversos países ha puesto en alerta a los sistemas democráticos. Este tipo de gobernantes buscan concentrar el poder en sus manos, anulando los controles democráticos. Sin embargo, no siempre tienen éxito. En este contexto, Kurt Weiland presenta el estudio Resiliencia democrática a la amenaza populista. En este libro, el autor analiza 40 casos de gobernantes populistas en América Latina, Estados Unidos y Europa, desde el fin de la Guerra Fría, y señala que solo en 7 de los casos estudiados los gobernantes populistas lograron subvertir la democracia. A partir del análisis comparativo de los 7 liderazgos populistas que lograron asfixiar la democracia, Alberto Fujimori en Perú, Nayib Bukele en El Salvador, Víctor Orbán en Hungría, Recep Erdogan en Turquía, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, el autor logra identificar las condiciones bajo las cuales los gobernantes populistas logran subvertir la democracia. Weyland señala que los populistas requieren de la coincidencia e intersección de dos elementos contextuales: debilidad institucional y oportunidades coyunturales, mismos que son dados, no pueden ser creados por ellos, además de que deben ser capaces de aprovecharlos, pues la incompetencia de líderes populistas ha evitado su éxito. Por debilidad institucional se refiere a que no hay confianza en que las instituciones guíen y moldeen el comportamiento político. Las instituciones, las leyes no se obedecen. Y dos, las instituciones pueden ser modificadas con facilidad. Por su parte, las oportunidades coyunturales se refieren a momentos de crisis que desacreditan a la clase política tradicional, permitiendo el crecimiento meteórico de populistas outsiders. Si estos logran resolver problemas urgentes, adquieren una supremacía política y apoyo irrestricto de la ciudadanía a su proyecto político. En América Latina, en países de mediana fortaleza institucional, los populistas han logrado subvertir la democracia cuando se combinan de forma simultánea dos crisis catastróficas u oportunidades coyunturales, en la economía y en la seguridad pública. Asimismo, debieron tener un desempeño igualmente excepcional para poder resolver ambas crisis con eficiencia. El caso paradigmático es el de Alberto Fujimori en Perú. Alberto Fujimori enfrentó exitosamente una crisis económica y una de seguridad. En Perú se registró una crisis económica desde finales de los años 80. Con un equipo de expertos neoliberales, llevó a cabo un programa orientado hacia el mercado y con la privatización de empresas públicas pudo sostener el gasto social. Con ello, a partir de 1993 la economía se recuperó notablemente. La crisis de seguridad. El grupo guerrillero Sendero Luminoso enfrentó al Estado y atacó deliberadamente a la sociedad civil, causando al menos 20.000 muertos para 1990. Fujimori apoyó a las autodefensas campesinas y grupos vigilantes. Además, utilizó inteligencia sofisticada y operaciones policiales especiales para arrestar a los dirigentes subversivos en las ciudades. Así, al resolver ambas crisis, en economía y seguridad, Fujimori logró el apoyo de más del 80% de los ciudadanos. Sin embargo, la oposición a sus proyectos provocó un conflicto político que fue resuelto por Fujimori cerrando el Congreso y las Cortes mediante un autogolpe militar en abril de 1992. Al final, la presión ejercida por Washington impidió a Fujimori establecer un gobierno abiertamente dictatorial, por lo que tuvo que regresar a la organización de elecciones estableciendo un autoritarismo competitivo. En otros casos, liderazgos populistas enfrentaron solo una crisis y no lograron minar la democracia. Es el caso de Menem en Argentina y Uribe en Colombia. Menem impulsó un plan de austeridad neoliberal ante la crisis económica y terminó así con el modelo peronista que imperó por décadas. Asimismo, utilizó el dólar estadounidense como ancla para enfrentar la subida de precios. El éxito en esta materia dio a Menem mayor aprobación ciudadana, lo que le permitió ganar la reelección. Sin embargo, no fue suficiente para poder perpetuarse en el poder. Por su parte, Uribe fortaleció al ejército en Colombia y a la policía con el apoyo de Estados Unidos con el llamado Plan Colombia. Las operaciones contra insurgentes redujeron considerablemente los ataques violentos y los secuestros, lo que generó alivio a la población. Aprovechando su alta popularidad derivada del éxito en la estrategia antiguerrilla,
Uribe pretendió reformar la Constitución vía referéndum, sin embargo, no logró el apoyo requerido. El autor también aborda casos de fracaso populista. Es el caso de Collor de Mello en Brasil. Collor de Mello enfrentó un contexto marcado por una severa crisis económica. Para enfrentarla decretó un programa de estabilización y ajuste, no obstante fue un fracaso. Sus niveles de aprobación ciudadana se desplomaron, fue acusado de corrupción y surgieron movilizaciones en su contra que culminaron con un juicio político y su destitución en 1992. Ahora bien, el autor señala que en los sistemas parlamentarios no existe una separación rígida entre los poderes ejecutivo y legislativo, como sí ocurre en el presidencialismo latinoamericano, y por tanto las reformas institucionales son más sencillas, encuentran menos jugadores con poder de veto. Por ello, las oportunidades coyunturales necesarias para debilitar la democracia resultan menos excepcionales. Una sola crisis es suficiente, como lo demuestran los casos de Hungría con Orbán y Turquía con Erdogan. Debido a la crisis económica resultante de la recesión global de 2008, el partido Fidesz de Orbán ganó una clara mayoría en las elecciones parlamentarias de 2010, lo que se tradujo en una mayoría del 68% de asientos, suficientes para poder reformar la Constitución. Esto le permitió dar inicio a un proyecto de concentración del poder. Se erosionó la independencia judicial, colocando a leales en puestos clave como en la Corte Constitucional, y la competencia política fue minada. Por su parte, Erdogan en Turquía obtuvo un enorme apoyo de la ciudadanía, no solo por su éxito en materia económica, sino también por promover el Islam. Esto le permitió crear un sistema presidencial en el que se concentró sin contrapesos reales el poder del Estado. Por último, Weyland sostiene que en países con alta inestabilidad institucional, la democracia es vulnerable y no es necesaria una crisis catastrófica. Basta la distribución de recursos extraordinarios entre la población para que liderazgos populistas ganen el apoyo necesario para minar la democracia. Esto es lo que ocurrió con el aumento extraordinario del precio de los hidrocarburos en Venezuela con Chávez, Bolivia con Morales y Ecuador con Correa. Hugo Chávez en Venezuela fue el creador del modelo de populismo conocido como populismo bolivariano, que fue seguido además por otros mandatarios de izquierda como Evo Morales y Rafael Correa. Venezuela padeció un grave deterioro económico desde la década de los 80. Chávez llega al poder en el 99, pero se da un drástico aumento de los hidrocarburos a partir de 2003, y esto le permitió iniciar un amplio programa de ayudas sociales a la población que redundó en un aumento de su popularidad y le permitió llevar a cabo una serie de reformas institucionales para concentrar el poder en sus manos. El resultado final fue un autoritarismo competitivo. El análisis comparativo presentado por Weyland revela tres caminos para la destrucción populista de la democracia en la posguerra fría: sistemas presidenciales de mediana fortaleza institucional más crisis económicas y de seguridad, sistemas parlamentarios de baja fortaleza institucional más crisis económicas, y sistemas presidenciales con muy baja fortaleza institucional más ingresos extraordinarios. Y a su vez, estos corresponden a tres subtipos de populismos: la derecha latinoamericana neoliberal, Fujimori y Bukele; derecha europea tradicionalista, Orbán y Erdogan; izquierda y, por último, izquierda latinoamericana bolivariana, Chávez, Morales y Correa. Weyland concluye señalando que los estudios sobre populismo en su mayoría se han centrado en los casos en los que este tipo de liderazgos han logrado subvertir la democracia, por lo que tienden a sobreestimar el riesgo que estos representan. Como arguye el autor, la realidad es que la posición alarmista es errónea. Las condiciones contextuales que permiten minar la democracia se presentan en raras ocasiones, por lo que en la mayoría de los casos los intentos por asfixiar la democracia han fracasado. Con esto cierro y agradezco mucho su atención.